Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos esta mañana a este tiempo. El día de hoy damos gracias a Dios por tener a cada uno, cada una de ustedes en este momento acá. Y de manera especial le damos la bienvenida a doña Tere, que nos está acompañando el día de hoy. Hermanos, vean aquí donde la tenemos. Démosle un aplauso de bienvenida a doña Tere. Siempre que doña Tere está por este lado de la capital, viene a Berea. Y es una bendición tenerla acá, doña Tere. Que Dios le bendiga grandemente. Que Dios bendiga grandemente a todos y a todas. Quiero destacar nada más la invitación a la primera actividad del grupo Hombres de Convicción para el 12 de marzo a las 5 de la tarde. Vamos a tener un tiempo de comunión. Todos los hombres de 18 años en adelante pueden participar. Sí es importante que usted se matricule en la página de la iglesia, porque necesitamos saber con anticipación cuánto va a ser la cantidad de asistentes para el tiempo que vamos a preparar. Y también recordarles a los varones que estén en este lugar el día de hoy, que no hayan llenado la encuesta que está habilitada también en la página de internet, que allá tenemos unas hojitas en físico. Si algún varón no la ha llenado y quiere llenarla el día de hoy, puede levantar su mano. Nuestro hermano Eduardo le va a proporcionar una hojita y usted lo llena al final de la actividad, por favor. Entonces, si hay algún varón que no ha llenado la encuesta, puede levantar su mano. Bien, habiendo recapitulado esta información importante, vamos a invitar a los chicos que pasen a sus clases, a los jóvenes y adolescentes también. Tenemos espacio de formación espiritual para todas las edades en este momento. Y como todos habrán visto en las noticias, ya los medios de comunicación nos han hecho saber que las autoridades de Costa Rica han determinado que para el mes de abril las actividades no tendrán limitación de aforo como lo tenemos en este momento. Así que en estos próximos días vamos a compartirles sobre algunos ajustes que vamos a hacer, obviamente, a nivel de nuestras actividades dominicales. Y bueno, gracias a Dios, porque ya también a nivel de otros grupos de la iglesia, este año queríamos ir acercándonos más hacia la presencialidad de manera permanente, y esto ya también es una buena noticia que nos anticipa que vamos a poder hacerlo si Dios lo permite y todo sale bien. Anoche estaba viendo noticias y hay algunos países de Europa donde también todo lo que corresponde al nivel de contagio del virus ha venido decayendo en estos últimos días, gracias a Dios. Entonces, aquí en Costa Rica también. Así que Dios mediante, como lo dijo un experto hace algunos días también por las noticias, es probable que nos estemos acercando hacia el final, el término de la pandemia, y esta situación pase a ser meramente una endemia, algo un poco más manejable y más controlable dentro de las fronteras de cada país. Gracias a Dios por eso, hermanos, porque este tiempo ha sido un tiempo de prueba. Creo que todos también sabemos la situación que está aconteciendo al otro lado del océano, entre aquellos países de Rusia y Ucrania, y esta es una situación que ha traído ya y trae y traerá probablemente mucho dolor a muchas familias, a muchas personas. Ya ha muerto gente y hay un montón de gente que ha migrado. Se estima que 5 millones de personas probablemente van a migrar de Ucrania hacia los países vecinos, y ya hay millares, o más bien miles, perdón es la palabra, hay miles de personas que han migrado y otros que están buscando cómo migrar, y algunos no pueden migrar porque no tienen a dónde ir ni tienen cómo moverse por diversas razones especiales. Entonces, esto, como lo decía nuestro hermano Modesto ahora aquí, hablando de Ucrania,
es una situación muy difícil. Oremos un momento por todas las personas que están experimentando dolor, para que el Señor les fortalezca, porque lamentablemente en situaciones como estas pagan justos por pecadores, y el dolor que se vive es muy grande. Bien lo decía Modes, aquí en Costa Rica no nos preocupamos en este momento porque suene algo volando en el cielo, un helicóptero de Telenoticias o algo así. Pero en aquellos lugares me imagino que cualquier sonido en el aire es un estrés y una alerta muy grande para las personas. Oremos, hermanos, un momento y luego nos acercamos al texto. Dios del cielo, aquí estamos. Una vez más esta mañana, mi Dios, en este que es llamado el Día del Señor, el día que recordamos el triunfo de Cristo sobre la cruz y sobre la muerte. Este día que tomamos para celebrar juntos el nombre del Señor, para exaltar el nombre de Dios, para bendecirte y reconocer tus virtudes, tus grandezas, tus bondades, oh Dios, y para humillarnos delante de ti, mi Señor, y esperar de ti la bendición que alcance nuestras vidas de una manera muy particular. En esta mañana, Señor, hacemos memoria, recuento de la situación que está viviendo Ucrania. Hay familias, Señor, que ya han visto de cerca y algunos han entrado ya en la habitación del dolor. Allá hay sufrimiento en muchas dimensiones y la gente está migrando de sus hogares, dejando todo atrás para tratar de salvar sus vidas. Y ya hay mucho sufrimiento y hay muchos elementos envueltos en esta situación, mi Dios, y hay muchas personas envueltas en esta situación. Rogamos en este momento, Dios, que sea tu paz, tu consuelo y tu fortaleza sobre todas esas personas y todas esas familias que están experimentando esta situación tan difícil. Rogamos, mi Dios, que bendigas también a todos nuestros hermanos cristianos y a todos los ministros en aquellas latitudes, mi Dios. Sea tu fortaleza sobre ellos y sea, Señor, el poder del Espíritu Santo sosteniéndolos para estar firmes en este momento de prueba, para ser sensibles a la voz tuya también, mi Dios, y reaccionar de una manera adecuada ante cualquier circunstancia, mi Dios. Rogamos y pedimos, Dios del cielo, esta es una situación que una vez más revela, creo yo, una de las peores facetas del ser humano, Señor. Y rogamos, Padre del cielo, que de alguna manera tú intervengas en los corazones de aquellos que están orquestando este tipo de situaciones, porque muy lamentablemente ellos no ven congojas, ellos no ven sufrimiento, mientras otros están pagando con un precio muy alto. Pedimos, Dios, que tú intervengas, que tú hagas justicia, como en tu palabra lo declaras y lo enseñas, oh Dios, que tú acudes y que tú asistes al menesteroso y al necesitado, Señor, y que tú te levantas en contra de aquel que actúa con soberbia, con prepotencia y en contra de los violentos. Dijo el salmista que él vio que el violento todo le iba bien y parecía que nada malo le acontecía. Pero dijo el salmista, hasta que entrando yo en el santuario entendí cuál es el fin de ellos. Su final, lamentablemente, sobre ellos, su final es la destrucción. Su final es la ruina, porque tú haces justicia. Señor, pedimos que intervengas y que hagas justicia. Te lo suplicamos y pedimos tu fuerza y tu consuelo también.
en el nombre de Jesús. Oramos también en este momento y pedimos que este espacio de tiempo, tanto en los salones de clase donde están los niños, los jóvenes, Señor, y aquí en este lugar, este tiempo sirva para edificar nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas y hermanos, voy a invitarles a que vayamos al Salmo 106 una vez más. Salmo 106. Salmo 106, propiamente los versículos 24 al 27 vamos a leer esta mañana. Y dice así: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Verso 24 y 25. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Estamos acercándonos al Salmo 106. Cuando pensé en que nos íbamos a acercar a este salmo, pensé en estudiar el salmo de una manera conjunta. Pero después cambié de opinión y pensé que era mejor ir justamente repasando cada uno de los eventos que el Salmo rescata. Recordemos que el Salmo 106 es llamado un salmo histórico, porque es un salmo que recapitula una serie de eventos, de situaciones en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Israel en aquella época, desde el momento en que ellos fueron liberados en Egipto o de Egipto, hasta el momento que entran en la tierra prometida e incluso más allá. Y el salmista está poniendo de relieve dos cosas. Una de ellas es la infidelidad del pueblo de Israel, pero pone de contraste la maravillosa gracia de Dios sobre este pueblo que una y otra vez, aunque experimentaron consecuencias por sus acciones, el Señor toleró a este pueblo y siguió conduciendo sus vidas para cumplir sus propósitos en la vida de ellos. Y una de las verdades bíblicas categóricas, mi hermana y mi hermano, es que Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas. Y Dios va a hacer siempre, y va a orquestar, y va a coordinar, y va a colocar todo delante de nosotros de tal forma que su voluntad, que sus propósitos se alcancen en nuestras vidas. Ahora, cuando nos acercamos a este salmo histórico, como siempre que estudiamos la vida del pueblo de Israel, nosotros debemos entender también que estamos trabajando, que estamos tratando la óptica comunitaria. Estamos hablando de Israel como un todo, como un pueblo. Si bien es cierto, algunos pecadores y malhechores perecieron por sus acciones, por sus pecados, experimentaron consecuencias, pero el pueblo en sí, como tal, siendo el pueblo escogido de Dios, el pueblo en sí, como tal, experimentó la gracia de Dios una y otra vez en sus vidas. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta cuando nos acercamos a un salmo como este. El pecado del que hablan estos versículos, aunque hemos tratado el pecado de la amnesia espiritual o la insensibilidad espiritual, recuerden
ustedes hemos tratado el pecado de la envidia, hemos tratado el pecado también de la codicia, y hemos hablado recientemente del pecado de la impaciencia espiritual. El pecado que se menciona en estos versos 24 al 27 básicamente es el pecado de la incredulidad. Y estos versículos hacen eco de lo que sucede en Números capítulo 14. Vamos a ir a Números capítulo 14 y probablemente para usted como para mí, este relato que en realidad debemos empezar a leer desde el versículo 13-25, capítulo 13, verso 25. Este es uno de los relatos para mí más espléndidos del Antiguo Testamento, con dolor, sí, por lo que pasó el pueblo de Israel, pero me parece que es tremendamente aleccionador para nuestras vidas. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Allá entre los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, está Números. Dicho sea de paso, una vez más, algo que mencioné anteriormente es que los expertos nos dicen esto, porque a veces uno no logra detectarlo, pero el Salmo 106 es un salmo que tiene de fondo un mensaje que rescata el mensaje del Pentateuco, porque uno de los mensajes prioritarios del Pentateuco es no olvidarse de Jehová. Yo sé que ya usted está en el libro de Números, pero yo solamente quiero rescatar estos versículos del Salmo 106. No pierda Números, quédese allí, pero solamente quiero rescatarle que en el Salmo 106, versículo número 7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Y luego dice: no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. No se acordaron. Luego en el versículo número 13 del Salmo 106 también dice: bien pronto olvidaron sus obras. Luego en el versículo número 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación. Y esta seguidilla, esta repetición acerca de este concepto, es un concepto que está anclado en el Pentateuco. El concepto es no olvidarnos de aquel que ha hecho todo por nosotros. Como creyentes hoy en día, nosotros, la iglesia de este siglo, mi hermana y mi hermano, somos llamados a no olvidar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y sabe que la maravilla más grande que Dios ha hecho en nuestra vida es que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado vida eterna. Usted y yo, perdidos en el pecado, miserables, alejados de Dios, enemigos de Dios, pero Dios nos ha amado. Ese es el milagro más grande que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Y el pueblo de Israel vio el milagro de la salvación en ellos, justamente también siendo liberados de la esclavitud de Egipto. En alguna medida en la Biblia, Egipto representa al mundo para nuestras vidas, y la libertad que Dios le da al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto representa lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque nos ha liberado del poder del pecado, de las consecuencias también, o de la condenación del pecado, y un día nos va a liberar de la presencia de todo pecado, en aquel reino donde vamos a estar, como dice la Escritura, con un cuerpo y una nueva naturaleza, totalmente transformados para heredar lo incorruptible, lo que Dios está preparando para usted y para mí. Ese es el milagro más grande que Dios ha hecho sobre nosotros. Cuando el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista empieza, ¿qué es lo primero que menciona? Él es quien perdona todas tus iniquidades.
Cuando leemos el Salmo 103 tenemos la tendencia de pensar en las cosas materiales o en las cosas visibles y físicas que nosotros hemos recibido por la bondad de Dios, porque también en ese sentido Dios nos ha bendecido, ¿sí o no? Pero sabe que en el texto del Salmo 103 la bendición primigenia y la más grande es que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Si no fuera así, no estaríamos aquí. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Maravilloso. Hoy sí tengo competencia, hermanos. Y hoy que no quiero gritar mucho. Y estoy tratando de ver el cronómetro. Cualquier cosa, usted me hace así, ¿de acuerdo? Porque si se me calienta el corazón, se me suelta la lengua. ¿Verdad? No, y dicen que había en una iglesia donde la plataforma donde estaba el predicador era móvil. Y cuando llegaba el momento nada más, ¿verdad? Y entonces el predicador tenía que hacer un cierre, pero así, relámpago, porque ya le empezaban a bajar la plataforma si no había terminado, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aquí en Berea no hay esa tecnología, hermanos. El pecado de la incredulidad. Ahora sí, vayámonos a Números, capítulo número 13, 25, para leer este relato una vez más y señalar unas cuantas cositas que son muy evidentes en el pasaje probablemente, o tal vez no, pero que hoy quiero apuntar. Dice, y volvieron de reconocer la tierra, aquellos espías, ¿verdad?, que fueron a reconocer la tierra que el Señor les iba a entregar al pueblo de Israel. Y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Note el reporte que están haciendo. Jehová los había sacado, perdone, mientras voy leyendo le voy dando algunos tips. Los había sacado de Egipto para darles una tierra especial. Y el reconocimiento de estos espías, ¿cuál es? Verdaderamente este lugar es especial. Y dice, verdaderamente, sí, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Toda la tierra está poblada en ese lugar. No hay un espacio para nosotros, y como si fuera poco, los que habitan ahí son grandes, son gente de alta estatura. Entonces, primero reconocen que es un lugar de bendición, pero luego empiezan a sonsacar, empiezan a exponer los obstáculos que ellos ven para ir y poseer la bendición que Dios estaba preparándoles. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, verso 30, delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Permítanme un segundito, hermanos. Gracias, preciosa, te quiero. Ahora sí. Se calentó la garganta. Y dice Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Qué espíritu, qué convicción, qué energía había en este hombre. Y luego dice, versículo número 31, mas los varones que subieron con él dijeron,
no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ya no es tierra que fluye leche y miel, ahora es una tierra asesina. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, verso 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces. ¡Ah! Esa es la idea del texto. ¿Pero cómo? Y dice: y el pueblo lloró aquella noche. ¿Usted ha llorado toda la noche? ¿O ha tenido noches de dolor alguna vez? De tristeza. Este pueblo lloró aquella noche. Y el verso dice, el 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae? Esta parte es importante. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y dale otra vez con eso. Y dale otra vez con eso. Porque ese es el empecinamiento de este pueblo en lo que la Biblia nos relata después de haber sido liberados. Insistían en regresar a Egipto. Pero vea usted, vea lo que dicen: ¿por qué nos ha traído Jehová aquí para hacernos morir? Dios, tú tienes la culpa de este caos. ¿De cuál caos? Del que ellos veían delante de ellos, no del que estaba preparado para ellos, porque para ellos no estaba preparado eso realmente. El texto nos va a poner de relieve que hubo de entre aquellos espías y de entre aquella generación de 20 años hacia arriba, hubo 2 personas que tuvieron la capacidad de creer en Dios, de creer en su poder para sacarlos adelante. Y estos que creyeron fueron los únicos que tuvieron acceso a esa tierra especial que Dios estaba preparando para ellos. Y en el contraste, en el texto, lo que vamos a encontrar es que es toda una comunidad que se levanta en murmuración hablando contra Jehová. Yo solamente quiero pedirle que usted se imagine aquella noche en las tiendas donde estaban cada familia alojada, que usted se imagine el murmullo, el hablar, los padres, el hombre diciéndole a la mujer y a los niños escuchando y los jóvenes participando de aquella queja, de aquella querella. Qué obstinado, qué miseria. ¿Cómo puede ser posible? Vamos a morir en este lugar. No podemos permitir esto. Debemos levantarnos, debemos hacer algo, debemos mover a la gente, debemos unirnos con otras familias y tenemos que hacer un grupo y volver a Egipto. Los que se quieran quedar, que se queden, pero nosotros vamos a volver a Egipto. Imagínense aquel murmullo en la noche y aquella queja también. Y dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación y de los hijos de Israel.
Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en señal de luto, de dolor, de angustia y de protesta por el pensamiento que estas personas estaban exponiendo. Eso no está en el texto, yo estoy haciendo nada más una acotación, ¿verdad? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esta expresión es preciosa. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros. ¿Y qué es en el texto y qué es en esta situación agradar a Jehová? Versículo 9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, y con nosotros, lea conmigo, ¿qué le parece? Y con nosotros, ¿quién está? Jehová, no los temáis. José, con nosotros está Jehová. Amén. Dígale al que está a la par un momentito, dígale: con nosotros está el Señor. Dígale al que está a la par un momentito, dígale: con nosotros está el Señor. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Wow. Reventaron cuando vinieron los espías. Pasaron toda la noche llorando y quejándose y murmurando. Al día siguiente se levantan contra Moisés y contra Aarón. Josué y Caleb los defienden y aún así hablan de apedrearlos. No solamente ahora a Aarón y a Moisés, sino también probablemente a Josué y a Caleb. Estos hay que liquidarlos, es lo que están diciendo. Estos son los que tuercen la suerte de Israel. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Creo que la semana pasada o la antepasada pasamos por un texto donde hablaba de irritar a Jehová. ¿Recuerda usted? Era con la rebelión, por cierto, de los de Coré y aquellos otros aliados que estaban con ellos. ¿Recuerda? Irritaron a Jehová. Y es interesante porque se menciona mucho esta expresión aquí en Números: irritar al Señor, hablar contra Él, blasfemar contra Él, oponerse a Él, es irritar al Señor. Pero aquí, vea qué interesante: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Y en qué forma lo están irritando? La siguiente pregunta nos da la respuesta: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué es irritar al Señor aquí? No creer en su poder. ¿Qué es agradar a Jehová? Es creer en que su brazo fuerte nos va a sacar adelante según los planes y los propósitos que tenga para nosotros. Y entonces les dice: yo los heriré, le dice Jehová a Moisés, de mortandad, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Recuerda usted? Una vez más, porque esto el Señor se lo dice a Moisés con cierta frecuencia. Una vez más: ¿sabes qué, Moisés? Hazte un lado. Hazte un lado nada más para que veas. Voy a liquidarlos a todos y te voy a dar un pueblo diferente. Y entonces
Dice el verso 13: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, un paréntesis, ya el nombre de Jehová era conocido en aquellos territorios por las maravillas que él había hecho en medio del pueblo de Israel. Ya su nombre era conocido porque él caminaba con ellos delante y detrás. Ya el nombre de Jehová tenía conocimiento. No solo conocimiento, sino que se había engrandecido de alguna manera. Los extraños, los que estaban alrededor, sabían que ese que está ahí, que es un israelita, ese Jehová camina con él. Y eso es algo muy importante en el texto, el reconocimiento del nombre del Señor. Ahora, déjeme cerrar el paréntesis y seguimos. Y entonces, todos los que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El pasaje nos pone de relieve en esta intervención de Moisés que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira. ¿Se ha puesto usted a pensar que algunas veces, cuando andamos mal, de alguna forma, cosas buenas siguen sucediendo a nuestro alrededor? No es normalmente inmediato que nos apartamos del Señor o que empezamos a alejarnos de Él e inmediatamente empiezan a suceder cosas malas, sino que muchas veces sigue discurriendo un ambiente calmo a veces, porque el Señor es lento para la ira, no es precipitado, no es explosivo. Puede ser que usted o yo seamos explosivos, pero Él no. Él espera, Él llama, Él envía a sus mensajeros, Él pone circunstancias, Él habla de muchas formas, esperando que nosotros nos volvamos a Él, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Toda persona que me está escuchando en este momento, pienso en las redes, por favor reflexione en esto. La misericordia del Señor es muy, muy, muy grande. Y antes de emitir algún tipo de disciplina, el Señor está esperando y está diciéndonos: ven, hijo mío, ponte a cuentas conmigo. Yo deseo que nos arreglemos tú y yo. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos solemos ser un poco difíciles para responder a ese llamado del Señor.
y a veces damos largas al asunto. Pero el Señor está en todo momento con los brazos abiertos. Incluso si vemos, y más adelante el Salmo 106 incluso nos habla de eso, cómo el pueblo de Israel, una vez que está en la tierra prometida por el Señor, el pueblo se aparta de Jehová y el Señor permite y envía incluso que vengan enemigos adversarios y haya mal sobre ellos. Pero aún en medio de ese ambiente hostil y difícil, el pueblo se vuelve a Jehová, reconoce que ha pecado y entonces claman a Dios y el Señor envía un libertador. Porque no está en él destruir por completo. De alguna manera, en el Pentateuco, lo que nosotros encontramos en un relato como este es la maravillosa gracia de Dios respondiendo positivamente. Vean el versículo número 20, 14-20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. El pasaje lo que nos pone de relieve es que teniendo Dios todo en sus manos, por un lado el motivo, por otro lado el poder, podía haber desaparecido aquel pueblo. ¿Sabe? Es como los árboles de Navidad. Dice uno los árboles de Navidad. Aquí en Costa Rica usamos el árbol de ciprés, ¿verdad? Bueno, si usted ya respeta un poquito el tema de la ecología, busca un árbol de esos reutilizables que son plásticos, ¿verdad? Pero algunas personas, eventualmente, un año u otro, adquieren un árbol de estos de ciprés. Se coloca el árbol, se le pone agüita probablemente y todo para que esté lo más fresquito posible durante toda la época de Navidad. Pero por más que usted lo trate y lo quiera curar, al final de la época de Navidad el árbol está seco. La primera vez yo no sabía. La primera vez en aquel entonces, hace algún tiempo de eso, la primera vez que yo iba a desechar un árbol de esos, yo digo: ¿y qué hago con esto? ¿Cómo hago para botarlo en la basura? Se me ocurrió, muy sencillo, lo quemo. Y después de quemarlo, entonces lo pico y ya lo voy desechando. Y la primera vez que me acerqué, estaba bien seco el árbol. Y la primera vez que me acerqué con fósforos y con papel para encender aquel árbol, me quedé impresionado. Esos árboles como que si tuvieran combustible adentro. Levantó la llama y yo salí corriendo. Donde yo vi aquello que levantó la llama así tan fuerte, yo salí corriendo a buscar manguera y todo, porque yo dije: aquí se me va a incendiar todo. Pero no, levantó fuego y ya quedó nada. Bueno, quedó el tronco, pero todo lo que era el follaje, eso es follaje, ¿verdad? De su manera, pero es follaje. Todo ese follaje se desapareció. Dios tiene todo el poder para hacerle a ese pueblo de Israel así. Y el pueblo pudo dar. Y como él dijo: Moisés, te voy a dar una nación más fuerte, más grande que ellos. Una nación que sí me crea. Esa es la idea. Pero Moisés interviene. ¿Y qué hace Dios? No, te apartas o te vas también en la cola. No, ¿qué hace el Señor? De acuerdo, Moisés, yo lo he perdonado. Yo te perdono. Qué agradable cuando nosotros, si nos hemos apartado de Jehová, pero nos volvemos a Él. Qué agradable y qué maravilloso es percibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si aquí alguna persona, siendo creyente, se ha apartado en algún momento dado del Señor. Pero si está aquí es porque usted volvió al Señor. Y no dudo que el día que usted volvió al Señor y que usted se arrepintió de su falta, no dudo que usted haya experimentado el perdón de Dios. El perdón de Dios es algo maravilloso en lo interno de nuestro ser.
sabernos perdonados por Dios. No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho méritos para hacerlo, no, sino porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Y hoy decía el canto que nuestros hermanos introdujeron: tu fidelidad sigue persiguiéndome. Porque la fidelidad del Señor y la bondad del Señor nos persigue. Bueno, lo que sigue más adelante, como usted recordará, es que el Señor le dice a Moisés: bueno, yo he perdonado al pueblo, recuerde, la visión comunitaria, pero de cierto que todos aquellos incrédulos de 20 años en adelante, le dice el Señor a Moisés, perecerán en este desierto y no entrarán en la tierra que yo he prometido. Solo Josué y Caleb, eso sí es muy importante. Versículo 24, por cuanto hubo en él, en Caleb dice, otro espíritu, un espíritu diferente. Solo Josué y Caleb accedieron allá. ¿Por qué? Porque todos los demás vieron los obstáculos y se quedaron con los obstáculos y se olvidaron del Dios grande que los había rescatado. Podríamos titular a esta reflexión el día de hoy: mira a Jehová. Mira al Señor. ¿Sabe? Me parece que este pasaje de Números 14 es la versión ampliada y antiguo testamentaria de aquel pasaje del Nuevo Testamento donde Pedro camina sobre el agua. ¿Recuerda usted? Y dice el texto que Pedro, volviendo a ver el viento y cómo se levantaban las olas cuando ya estaba caminando sobre el agua, y dice que en ese momento tuvo miedo y empezó a hundirse. Primero vio al Señor, se paró, se posó sobre el agua y caminó sobre el agua. ¡Wow! Pero cuando vio los obstáculos, se olvidó del Señor y se quedó con los obstáculos. Probablemente una de las primeras cosas que sucede aquí es que este pueblo quitó su vista de la gloria de Dios. Se olvidaron de la gloria de Dios, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. ¿Sabe usted que para este momento habían transcurrido 2 años desde que ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto? Y se olvidaron de los hechos poderosos del Señor, de lo que eso significó para ellos. Voy a pedirles que cerremos nuestros ojos un momento. Cierre sus ojos un momento allí donde usted está. Y quiero pedirle que piense por un momento en el Señor, en lo que Dios ha hecho por usted. Piense por un momento en el regalo de la vida eterna y la salvación que Dios le ha dado. Piense por un momento en todos aquellos acontecimientos en los cuales usted ha visto una respuesta milagrosa del Señor a sus necesidades, a sus peticiones. Piense por un momento en todos aquellos momentos que con facilidad usted ha pecado contra el Señor y sin embargo, en su misericordia, el Señor espera a que usted y yo volvamos a Él. Piense en esos momentos de perdón y en esos momentos de libertad. Piense en todo eso. Mantenga sus ojos cerrados y quiero pedirle, quite de su mente los problemas. Quite de su mente las aflicciones. No estoy diciendo en sí que las ignore, sino que quite la maleza que le impide ver al Señor.
y que vea al Señor en su vida. Vea al Señor en su vida. Dios del cielo, quiero provocar en este momento, a través de este espacio, y pedirte que tu Espíritu Santo provoque en nosotros, oh Dios, una renovación de nuestra fe. A veces permitimos que se levanten, oh Dios, malezas delante de nuestros ojos espirituales, porque estamos viendo y pensando tanto en los problemas que nos olvidamos de pensar en ti. Y es que tú has sido grande sobre nosotros, oh Dios. Has sido bueno y misericordioso. ¿Quién como tú nos ha amado como nos has amado tú, Señor? Que entregaste a tu Hijo para morir en una cruz, para que nosotros te conociésemos y fuésemos salvos de la ira y fuésemos perdonados y hechos tus hijos. ¿Quién como tú, Señor, que nos ha dado la fuerza para salir adelante en los momentos más críticos de nuestra vida? Aquellos momentos en los que hemos perdido a alguien incluso, o aquellos momentos en los que fuimos humillados, golpeados o abofeteados por alguna persona, pisoteados, sin poder levantarnos para hacer algo. Tú nos has dado la fuerza, Señor, para salir adelante. ¿Quién como tú, Señor, que nos has coronado con tantos beneficios? Para aquellos que gozan en estos momentos de una familia a su alrededor, el mayor tesoro que puede haber es ese. Pero al lado de ellos, Señor, nos has bendecido de muchas, tantas otras formas. De verdad, Señor, como dijo el Salmo, o como dice el salmista en el Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eres primeramente un Dios perdonador. Este pueblo pudo haber sido desaparecido de sobre la faz de la tierra, pero no fue así. Continuaste tu proyecto con ellos, mi Dios, porque fuiste paciente y misericordioso con ellos. Sin embargo, los incrédulos no alcanzaron la bendición. Solo aquellos que creyeron en que tú estabas con ellos. Dios, perdónanos, ¿cuántas veces hemos perdido bendiciones por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad? ¿Cuántas veces hemos perdido plenitud de vida, Señor? Plenitud de vida, porque nos ha faltado la fe para creer en tu poder. Ayúdanos a ser hombres y mujeres con un espíritu diferente, Señor. Personas que creamos en el poder de Dios que está con nosotros. Porque si tú estás con nosotros y te agradares de nosotros, más podremos nosotros que ellos. Triunfaremos por tu gran poder que opera en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a quitar nuestra mirada de los obstáculos y a reconocer que tú vas con nosotros. Contigo, Dios, hasta el final
de nuestros días sobre la faz de la tierra y cuando tú nos llames a tu presencia más allá de este mundo, por toda la eternidad. Contigo, Dios, no caeremos. Y si caemos, nos levantaremos, Señor. Contigo, oh Dios, el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida. Contigo, oh Dios, aunque un ejército acampe contra mí, dijo también el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Contigo, oh Dios, como dice el texto, caerán a un lado 1000 y al otro 10,000, pero a mí no llegará. Tu salvación, oh Dios, sea sobre tu pueblo, sobre nosotros, sobre tu iglesia. Quiero pedirte que hoy bendigas a este pueblo, Señor, que está en este lugar, y a todo aquel que al otro lado de esta transmisión pueda ejercer la fe en ti, Señor. Que tú bendigas a tu pueblo con paz y con la capacidad, oh Dios, para ahuyentar la neblina delante de nosotros y mirar a Jesús, quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no era mi intención hacer un cierre en este momento, pero ya lo hice. Así que antes de que me baje en la plataforma, vamos a ponernos en pie y vamos a saludarnos. Dios tiene proyectos. Dios tiene grandes cosas, hermanas y hermanos, para nosotros. Su macro proyecto es llevarnos a la gloria y lo va a cumplir. Que Dios les bendiga. Feliz día, feliz semana. Saludémonos.